¿Qué tal? Muy buenas noches. De nuevo volvemos a vernos aquí como cada lunes. Qué gusto saludarles. Qué gusto estar con ustedes y seguir contando la historia de México que tanto ha interesado. Sobre todo porque son partes poco conocidas, poco narradas y poco asertivas en la verdad. Es decir, como les dije alguna vez, a México hay que amarlo porque es nuestro país y mucho le debemos a México. Así como decía aquella canción de Pedro Infante, que México, aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás, pero hay que amarlo, amarlo con la verdad. Y por eso es el chiste de saber estas verdades, que quizá nos duelen, nos da coraje porque ya pasó, porque no podemos hacer nada para solucionar eso, porque simplemente no, es algo que ya el pasado ahí queda y no podemos remediarlo, pero el futuro sí, y el presente también. Entonces no caer en lo mismo. Por eso, y Cicerón tenía mucha razón, la historia es la maestra de la vida, y la vida es la vida de los tiempos, y el que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos han creado un país históricamente desmemoriado, confuso, confundido, y por eso pasan tantas cosas. Entonces creo que ya en estos que ya ni tan albores, estamos en la tercera década del siglo XXI, no podemos seguir como seguimos en el siglo XIX, o peor aún, en los engaños del siglo XX. Tenemos que buscar y encontrar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bien, vamos entonces a dar saludos a todos los que nos han visto y nos siguen viendo. Saludos a Camarillo, California, que nos ve desde casi empezó la transmisión. Gracias, muy amables. Aguascalientes, a los estados del centro norte de la República Mexicana que les ha interesado mucho esto: Zacatecas, Aguascalientes, de Durango, de Hidalgo, del Estado de México, de Toluca, nos han mandado saludos. Qué gusto, mis amigos toluqueños, que estén ustedes pendientes de esta transmisión. De Ciudad de México, desde luego, esa bellísima e histórica ciudad en donde se ha desarrollado gran parte de la historia de México. 80 o 70%, México ha sido el protagonista, la Ciudad de México, de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 200 años ya de historia de este país. Veracruz nos manda saludos, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Mazatlán. Mazatlán, siempre que menciono Mazatlán recuerdo los mariscos que comí allá cuando estuve, deliciosos. Baja California, y del sur, pues Guerrero, el estado de Guerrero que nos ve también. Muchos saludos al estado de Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, desde luego Yucatán, y un saludo muy especial a todos los socios y miembros de Yucatán Country Club, que nos hacen la amabilidad de vernos y de fomentar estos talleres históricos que yo pienso que son muy útiles, porque ustedes también deben de contar la historia, la verdadera historia, para que se vaya contando, ¿no? Y vayamos destruyendo los mitos que tanto daño nos han hecho, las mentiras que nos han hecho aún más daño, las leyendas. O sea, es importante que sepamos la verdad. El propio Jesús vino a eso, a decirnos la verdad. Bien, pues vamos a continuar, y hoy vamos a ver ya, pues tristemente, el fin del gobierno de Vicente Guerrero. Bien, la expulsión de Poinsett fue un golpe durísimo para la logia yorquina, ya llamada mexicana. Un golpe durísimo porque Poinsett ya no tenía cabida en México. Ya de personaje grato para el gobierno se convierte en personaje no grato. De él, que había fomentado entre la canalla andrajosa y hambrienta la profanación de los restos de Cortés y que fueran tirados a la calle para que los perros se los llevaran, ahora a él era el que salía a la calle y lo apedreaba. ¡Ah, fuera, bandido! O sea, la veleidad de la gente, la masa popular, la canalla andrajosa y hambrienta. Pues él entonces decide, pues si Guerrero lo había hecho, pues que se hunda. Al fin de cuentas, ya estaba muy avanzado el negocio de la cosa o del negocio de Texas, Business of Texas, y
ya no necesitaban a Guerrero y que Guerrero se rascara con sus uñas, o sea, lo abandonan. Y lo abandonan todos, ¿okay? Tanto Zavala como todos. El enfoque, ¿okay?, es precisamente Texas. Sin embargo, ante este giro que estaba dando la situación, este giro donde Bustamante empieza a robarle protagonismo a Guerrero, el gobernador de Texas también empieza a limitar a los tejanos, que podríamos llamarle nosotros los futuros rebeldes. Por lo tanto, tampoco se va a aceptar a Poinsett en Texas, puesto que Texas era de México. Luego entonces, si fuiste expulsado del país, aquí no tienes cabida. Entonces Poinsett no puede llegar. No puede llegar. Y al no poder llegar a Texas, porque no lo van a aceptar, entonces de una vez agarra rumbo a Nueva Orleans, de ahí agarra un tren, ¿ok?, y se va rumbo a Washington para, pues, poner al tanto de todo esto a la Casa Blanca, que las cosas estaban no fallando, porque no iban a fallar, estaban ya tan avanzadas que no podían fallar, pero sí había piedras en el camino que había que sortear ahora, y que ya quizá no fuera tan pronto, en unos meses, un par de años, sino que duraría un poquito más, pero había que informarle de esto a la Casa Blanca, ¿okay? Gómez Farías entonces regresa a México a ver qué estaba ocurriendo, ¿okay?, porque él quedaba como líder del partido, mientras que Zavala es enviado por Guerrero también a Yucatán, ya que Yucatán en ese momento también se separaba, porque no estaba de acuerdo con la política guerrerista. Entonces Zavala se va a Cisal para tratar de hablar con el general Carvajal, que había tomado el mando en la península yucateca, ¿okay?, y decía, bueno, aquí, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué relajo es ese? En fin, Guerrero se queda solo. Y al quedarse solo, gobierna auténticamente como lo que sabía hacer, estúpidamente. No tenía, y repito, y lo dije mucho, y lo voy a seguir diciendo, en el lunes anterior, Guerrero no tenía idea de los siguientes conceptos: que era una república, que era una democracia, que era una federación, y qué era ser presidente. No tenía una idea. Estaba perdido, pero perdido en el espacio. Y si se sostuvo durante un año y un poco más, él subió en diciembre del 28 y ya estamos en febrero del 30, era porque tenía el apoyo de la logia masónica. Pero al estar disgregados ya, en parte porque ya estaban a punto de empezar a aplicar el destino manifiesto sobre Texas, principalmente, y además por los intereses que ya tenían los Estados Unidos, Guerrero queda completamente perdido, solo. Un hombre que realmente, como dice Toribio Esquivel de Obregón, no debió haber bajado de la Sierra Guerrerense. Ese era su hábitat natural, allá lo hacía bien, allá era muy querido, allá era todo. Se metió a algo que no sabía hacer, ni entendía hacer, ni quería hacer probablemente: político. Zapatero a tus zapatos. Y Guerrero no era para hacer ese papel. Le dieron un papel en la película de la historia que no lo pudo hacer porque no lo sabía hacer, porque no le venía el saco. Y obviamente en la primavera de 1830 pasa lo que tenía que pasar. El desgobierno de Guerrero era total. Todas las provincias que ahora se llaman estados de la República, ¿okay?, se levantaban en armas para pedir un auténtico federalismo, otros para volver al centralismo, otros pidiendo el enjuiciamiento de los traidores, por todos lados, ¿okay? Amenazaban con irse provincias enteras. Yucatán, por ejemplo, estaba amenazando. Texas lo estaban soliviantando para que se fueran. La antigua Nueva Galicia se dividía en lo que hoy es Jalisco, Colima, la Intendencia de Michoacán, en fin,
y va. Entonces Guerrero ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Evidentemente, el que mantenía una postura realmente digna era el vicepresidente, que era el que por él, más o menos, ahí se iba la cuestión. Y entonces con el Congreso acaudillado por Alamán, es decir, se para en la tribuna, Lucas Alamán dice: señores, el presidente Vicente Guerrero nos está llevando al abismo. Este país va a desaparecer. La unidad que heredamos de la madre patria española se está desbaratando porque es ahorita un todos contra todos. La cabeza no sirve, hay que quitarla. Don Vicente no está capacitado para ser presidente. Y entonces Alamán propongo que declaremos como poder legislativo al presidente Vicente Guerrero incapacitado para gobernar, que se le pida su renuncia y si no la da, que se le destituya y que el vicepresidente pase a ocupar su lugar para que enderezca este país. Qué interesante. Y por una mayoría aplastante, el Congreso vota. Y aquí algo muy interesante, es la única vez que se ha dado, pero ya hay un precedente. El Congreso declara a Vicente Guerrero incapacitado para gobernar. En pocas palabras, tonto. No puede. En toda la historia de México es el único presidente al que se le ha declarado por el Congreso de la Unión incapaz para gobernar. Y le exigen que renuncie y que le entregue el poder al doctor Bustamante, Anastasio Bustamante. Pero aquí viene entonces ya el amor propio. Guerrero se niega. No, yo no me voy de aquí. No, que hasta que me digan qué hago con mis amigos, yo no me voy. Y se niega a renunciar a la presidencia. Pero como la declaración fue: o renuncia por las buenas o lo destituimos por las malas, entonces el Congreso, ya aprobada la declaración de incapacidad de Vicente Guerrero, lo destituye, le quita la presidencia y le entrega el mando presidencial a Anastasio Bustamante. Guerrero se queda ahora sí auténticamente solo, casi como novia de pueblo, vestida y alborotada, sin amigos, sin la logia, sin el Congreso, sin el ejército que va a tomar en sus manos Bustamante, sin dinero y sin entender nada de lo que estaba pasando. Guerrero toma el camino hacia las montañas del sur. Lo que debió haber hecho siempre, lo que dijo el historiador Esquivel Obregón: irse al sur desde el principio, no salirse de allá, volver a las montañas. Nada más que las cosas habían cambiado. Ahora ya no era el patriota que resistía, ahora era el rebelde que no acataba la disposición del Congreso. ¿Cómo cambian las cosas? Y qué mal va a terminar don Vicente, qué mal. Y se va a las montañas del sur, donde ahí se lo querían, y en donde recupera a sus amigos. Y él sabía moverse por esas montañas, y si no, lástima, ya había muerto, pero si no, que lo hubiera dicho Iturbide. Agarrar a Guerrero por ese lugar era muy diferente, era muy difícil. Y ahí sus antiguos amigos se le unen. Claro, no es lo mismo Superman que Superman 20 años después. No es lo mismo cuando tenían 30 a cuando tenían 50. Y para esa época menos. Sin embargo, ya estamos contigo, Vicente, contigo, general. Yo por mi general Guerrero doy mi corazón. Y logra reunir una banda como de 50, 100 hombres que se van a ir, obviamente, en las montañas para estar en contra del gobierno de Bustamante, y Guerrero en las montañas se sigue declarando presidente. Algo muy interesante, porque él no entendía que era eso, pero no lo quería soltar.
y entonces está en un plano rebelde. Bustamante toma el poder y lo primero que hace es, había que desbaratar los planes malévolos del Destino Manifiesto, y lo primero que hace es poner la limitante, ¿okay?, a las caravanas de colonos tejanos que iban. Es decir, tenían que demostrar que eran católicos, que conocían la ley mexicana, y que además tenían que asentarse en lugares donde hubiera más mexicanos que ellos. A muchos no les gustó, y obviamente eso desbarataba los planes de Poinsett, porque entonces ya no se podía estar en cualquier lado, ya no se podía. Y Manuel Mier Terán, ¿okay?, con un gran amor que le tenía a ese estado, yo lo voy a aplicar, Bustamante, yo lo voy a aplicar, Anastasio, no te preocupes, aquí lo voy a aplicar. Y efectivamente lo va a aplicar. De hecho, no podían traer esclavos negros. Fue cuando los norteamericanos, por conducto de Poinsett, decía, vamos a hacer contrato, no son esclavos, vamos a contratarlos, ¿okay?, y un contrato por 99 años, por decir algo. Lo cual esto era una forma de burlar a la ley mexicana. 99 años, obviamente, claro que va a ser un esclavo. Pero los propios negros, cuando entraban y les interrogaban en las aduanas por la gente de Manuel Mier Terán, ellos decían, vamos a trabajar, ustedes no. Sacaban a los colonos, y solo con los negros, por ejemplo, y les preguntaban, ¿son ustedes esclavos? Y ellos decían, no. ¿Y qué son? Somos contrato. Somos contrato. Yo voy a trabajar tanto. Pero se dan cuenta que ustedes decían, sí, pues somos contrato. O sea, ellos mismos ya los habían terapeado, sus amos, para que dijeran que eran contrato. Y obviamente no violaba la ley mexicana. Y siguen entrando, ¿okay? Entraban a pueblitos, es más, construían iglesias católicas, solamente para que creyeran que eran católicos, pero seguían siendo protestantes o luteranos. Y lo que hacían, ok, muy bien, en este pueblo hay, por decir algo, 100 mexicanos, solo podemos haber nosotros 90. Ahí los correteamos a los mexicanos. Y como los mexicanos no tenían realmente gran interés en eso, no me voy a quedar aquí, voy a cruzar, me voy a Tampico, me voy a algún lado, me voy a Ciudad Victoria, me voy a algún, así. O sea, que con todo el gusto que quería hacer Bustamante y Manuel Mier Terán, no lo lograron. Mier Terán, hay cartas de Mier Terán a Bustamante donde se le ve desesperado, dice, mande a más gente, ofrézcales dinero, los que están aquí no quieren colaborar, están dejando todo en manos de los americanos. La hacienda de Zavala cada vez viene más, ¿por qué no lo puedo sacar? Porque él es mexicano. Por cierto, Zavala había vuelto después de que supo que cayó Guerrero, agarró un barco y se fue a Europa. Ahí estuvo en París un buen tiempo, luego pasó a Estados Unidos para saludar a Poinsett, que fue cuando conoció Washington, conoció Nueva York y se enamoró. Fue cuando Zavala hace el libro Mi viaje por los Estados Unidos, que es una apología a los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX, y luego regresa a Texas para seguir con el negocio, porque que los estuvieran obstaculizando no quería decir que hubieran fracasado ya, seguía el relajito. Nada más que los mexicanos habían puesto las pilas, por así decir, pero el relajo, la idea seguía, y pues él estaba detrás de la cosa en Washington. Mier Terán, Bustamante va a contratar como su secretario particular y secretario de Hacienda al mismo tiempo a don Lucas Alamán, que era un genio de las finanzas. Todavía había tiempo de sanear las finanzas. ¿Y saben qué? En 2 años la saneó Alamán. Fue un genio. Los únicos presidentes de la República Mexicana, desde que hay presidentes, desde Victoria hasta el actual, o hasta el anterior, porque este actual no ha terminado, cuando han terminado su periodo, han dejado a México en números rojos, endeudado todos. Solo 2 no.
Dos no, y que casualmente son los dos que no alaba la historia oficial. Uno de ellos, creo que ya lo deducen, es Porfirio Díaz, quien dejó la. Y el otro, este señor, Anastasio Bustamante, que tampoco hablan mucho de él. O sea, los dos que lograron tener las arcas nacionales con dinero y manejar y lograr revertir la deuda de números rojos a números negros, la historia o los ha olvidado, como en el caso de Bustamante, bastante olvidado, o los ha satanizado, como en el caso de Porfirio Díaz. Y todos los demás que han hecho tropelía y media y se han llevado la quinta, los mangos, las zanahorias y hasta los conejos, ahí está. Porque en 2 años va a haber un saneamiento de la hacienda pública increíble. Todavía hará tiempo y lo lograron hacer. Ya después de ello ya vino el desastre total. Sin embargo, había 2 frentes abiertos. Texas, que no podían parar la inmigración americana, porque pues, se los mandaba, y ya te pusieron este obstáculo, tú vas a solucionar con este. Y Manuel Militerán estaba loco, porque estaba viendo cómo se hacían a un lado la ley. Ese es un problema. Y el otro, el sur. Otra vez volvía Guerrero, o sea, el sur a estar en llamas. Los demás estados se habían calmado bastante por la buena política hacendaria de Alamán y de Bustamante. Claro, Bustamante tuvo que tender hacia un centralismo sin quitar la república, que adquirió mucho poder el presidente, que es lo característico de una república central. El poder es el presidente, es el centro, y giró hacia ahí, pero porque no había otra. Y entonces, esos 2 problemas. ¿Cómo van a terminar esos problemas? Pues obviamente el de Texas ya sabemos cómo terminó, pero no en época de Bustamante. Lo que sí sabemos es que cuando el general Mier Terán, gobernador de Texas, ve que los mexicanos no colaboraban, no hacían caso, y Bustamante no le mandaba más ayuda porque no podía mandarle más ayuda, demasiado ya estaba haciendo. Entonces hagan de cuenta que como que enloqueció el general Manuel Mier Terán. Quería mucho a México y quería muchísimo a Texas. Entonces Mier Terán, en un momento creo que de depresión, una depresión muy fuerte, pero muy fuerte, que debió haber tenido, no había como hoy los medios para curarla, no había psicólogos, no había medicinas, no había nada por el estilo, psiquiatras, ni por el estilo. En un estado de depresión, Mier Terán abandona Texas, abandona San Antonio, cruza hacia Tamaulipas, ¿okay? Y empieza a averiguar dónde estaba la tumba de Agustín de Iturbide. Y le informan que Iturbide había sido fusilado en Padilla, ¿okay? Y que ahí se encontraba la tumba, todavía estaba ahí, ¿okay? Quizá alguna vez les conté a ustedes que Bustamante, precisamente don Anastasio, llevó los restos de Iturbide a donde se encuentra la catedral, pero no en este momento. Bustamante fue varias veces presidente, se podía en esa época, ¿okay? Pero en este primer momento, en que era interino, no fue, eso fue después, unos 8 o 10 años después, cuando vuelve a ser presidente, es cuando hace lo que lo va a buscar. O sea que todavía estaban, sus huesos estaban enterrados en un cementerio de la capilla franciscana de Padilla. Y ahí llega Manuel Mier Terán. Habla con los franciscanos, lo conducen al cementerio que tenían ellos y le muestran la tumba de Iturbide. Eso lo decía Agustín de Iturbide, nada más. Entonces él se arrodilla a rezar. Allá los franciscanos lo ven, muy devoto el tipo rezando, ¿okay? Pero lo ven raro, lo ven. Lucas Alamán nos cuenta en su historia que los franciscanos que luego comentaron esto lo vieron raro, lo vieron como deprimido, ¿okay? Y que en eso saca una espada, saca su espada que tenía el cinto,
y la pone en la tumba de Iturbide, pero no hacia acostada la espada, no horizontal, sino se la pone en la tumba con el filo, la punta dirigida hacia él, hacia Miriteramo. Cuando lo ven los franciscanos, se acercan qué está pasando y oyen, según los franciscanos y según Alamán, pues, oyen que Bustamante dijo: Majestad, todo lo que hizo por este país no valió la pena, porque este país va a desaparecer y va a terminar en poder de los Estados Unidos. Así que no quiero vivir para verlo y quiero morir y estar con usted. ¡Viva el imperio! Y se deja caer sobre la espada y muere sobre la tumba de Iturbide. El general Manuel Miriteramo se suicida. Esto fue un caso así extraordinario, ¿no? Se suicidó sobre se conoce que era su ídolo, Iturbide, y se suicidó. Bueno, obviamente, ¿qué se hubiera pasado si hubiera visto lo que pasó al final? Porque unos años después, Texas efectivamente logra su independencia y se anexa a Estados Unidos. Esto ya no lo va a ver, pero yo creo que hubiera enloquecido tanto o más si lo hubiera visto. Bueno, pero enfoquémonos ahora al problema directo de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero estaba levantado en armas, en las montañas del sur, es decir, lo que hoy es el estado que lleva su nombre, Guerrero, Oaxaca, eran los donde merodeaba, por allá, las costas de Tehuantepec, toda esa parte, por allá merodeaba. No lo puede. Las tropas de Bustamante, como había pasado con las de Iturbide, no podían localizarlo, no lo podían detener, no lo podían prender. Era demasiado listo para estar en todo esto. Y entonces Bustamante, que estaba gastando dinero y que su política era ahorrar, estaba saliendo de las deudas, y esta campaña contra Vicente Guerrero le estaba costando un ojo de la cara. Entonces Bustamante va a utilizar un medio non santo para acabar con Guerrero. Lástima que lo hizo así. Y digo lástima porque Bustamante fue, como ya comentamos, uno de los mejores presidentes que tuvo México. Guerrero, para estos momentos, ya no era nada. Era un rebelde para el imaginario popular. Era un bandido, por así decir, para muchos inclusive un traidor. Sus laureles de la independencia los había tirado a un lado. Y entonces estaba en el infierno político e histórico en ese momento. Si Bustamante no se hubiera desesperado y hubiera dejado que los acontecimientos se desarrollaran por sí solos, Guerrero hubiera terminado sus días en el anonimato, viejo, o quizá a manos de sus propios hombres asesinados. Y no sería el Guerrero que hoy nos han pintado la historia. Lamentablemente, don Anastasio va a cometer un error. Y ese error le va a costar a él, a Bustamante, la entrada a la historia por la puerta grande. Y a Guerrero, que ya lo tenían en el infierno histórico, le van a abrir la puerta del paraíso histórico para que entre por la puerta grande donde nunca debió entrar. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer Bustamante que va a hacer que Guerrero pase por esa puerta grande histórica y él se queda fuera y no puede entrar? ¿Qué va a hacer? Desgraciadamente lo va a convertir, o sea, Bustamante a Guerrero lo va a convertir en un mártir, porque lo va a mandar a asesinar, pero además en base a lo más asqueroso que pueda haber: la traición. Hoy en día los que estudian este momento dicen que Bustamante lo estaba haciendo muy bien, pero esto lo va a marcar. Lo marcó, y algunos libros todavía le llaman el asesino de Vicente Guerrero. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Para enero de 1831, ya Guerrero tenía casi un año de que estaba en plena rebelión en los estados de Oaxaca y Guerrero, y no lo había podido capturar.
Esto desespera a Bustamante. Después de un año que no lo agarraba, y entonces empieza a meter espionaje para que más o menos supiera cuál era el movimiento guerrero. Le fue muy difícil porque en esa región todo el mundo quería Guerrero. Sin embargo, logra averiguar que determinados días Guerrero se iba a algún puerto de Oaxaca principalmente, o del estado de Guerrero, en el mismo Acapulco, y subía a un barco donde que anclaba ahí, y ahí comía, tomaba algo, y luego entonces bajaba, se abrazaba con el capitán del barco, y volvía a bajar, y se volvía a meter, y se perdía entre las montañas. Y el barco, la información que le llegó a Bustamante, el barco era un barco llamado el Columbus, o el Colombo. Y el marinero, el capitán, era un italiano llamado Francisco Picaluga, que era amigo de Vicente Guerrero. Pues Bustamante no lo pensó más. Comprar a Picaluga, y si no se dejaba comprarlo, acusarían de contrabando, porque a fin de cuentas era extranjero. Comprar a Picaluga para que un día que subiera Guerrero a comer con él, lo hiciera prisionero y lo trasladara rápidamente a lo que es Oaxaca, y ahí Bustamante daría instrucciones. Obviamente el dinero, dicen por allá, que lo hemos comentado algunas veces, que con dinero hasta el perro baila, y sin dinero bailas como perro. Pues bien, Picaluga no sabemos si al principio digo que sí, o ya los pormenores no están escritos. Como amigo de él tal vez se resistió, pero quizá hubo amenazas del gobierno, y lo que pasa hoy, o lana o muerte. Pues te acusamos de algo. Y Picaluga se vendió. Y efectivamente, ya vendido, ya él, pues solamente era esperar que un día Guerrero estuviera por allá, subiera a comer y listo. Y así fue. ¿Okay? Y así fue. El 12 o 11 de febrero de 1831, Vicente Guerrero se acerca. Picaluga estaba en su barco como siempre, anclado, haciendo negocios por allá. Y ya, ¿qué pasó, Vicente? Ven, y sube a comer. Y Guerrero come. Pero terminando de comer, ve y siente que Picaluga ha levado anclas. Eso nunca pasaba, porque comían en el barco, estaba anclado. El barco no se iba con Guerrero adentro. Entonces, oye, el barco se está moviendo. Entonces Guerrero se levanta. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve el barco? Se levanta, y cuando se levanta y quiere salir de lo que era el comedorcito que tenía el barco Colombo, Picaluga dice: lo siento mucho, general, es usted mi prisionero. ¿Cómo? Y entran unos hombres de Picaluga, agarran y amarran a Vicente Guerrero. El barco lo van a llevar hasta las costas de Oaxaca. Ahí lo entregan a una guarnición militar, quien lo lleva a Oaxaca, y ahí lo encierran en el famoso convento de Santo Domingo, en el último piso, mientras Bustamante daba instrucciones. La instrucción viene al día siguiente, 13, que sea llevado a otro convento, no en Oaxaca. Oaxaca no sea grande, podía tener amigos ahí, que lo lleven al convento de Cuilapa, siempre en Oaxaca, en Cuilapa. Y en la madrugada, es llevado Guerrero a Cuilapa, un convento muy grande, por cierto, muy bonito. Tiene la oportunidad de estar allá. Para los amigos de Oaxaca, se nos ve, es un lugar muy hermoso, bastante conservado el convento, y está ahí la celda donde pasó esa noche Guerrero, lo que le llaman la capilla de Vicente Guerrero, porque cuando ya está una sentencia dictada, te dicen: estás en capilla. Allá en Cuilapa, Bustamante había enviado unos jueces militares para juzgar a Vicente Guerrero en un juicio sumarísimo. La sentencia estaba prevista desde el principio: iba a ser la muerte.
Se le juzga en un juicio sumarísimo, o sea, en un juicio rapidísimo. Se le acusa de traidor, se le acusa un montón de cosas. El chiste era encontrado culpable y lo declaran culpable y su pena sería la muerte. Sería fusilado al amanecer del 14 de febrero de 1831, allá en el patio del convento, donde hoy hay una estatua gigantesca de Vicente Guerrero, en el lugar preciso donde lo fusilaron. Esa noche duerme en esa capilla, por eso dicen estás en capilla. Le mandan a un sacerdote para que se confiese, ¿okay? Redacta su testamento dejándole casi todo a su hija, ¿okay? Le dice que él ha escondido un tesoro, en el testamento se dice, un tesoro que nunca se encontró, aunque Vicente Ría Palacio, que su nieto sí fue un gran escritor, Vicente Ría Palacio Guerrero, nos hablaba de ese tesoro, ¿okay? Y que de joven él fue a ver a los que quedaban vivos de su abuelo, y le dijeron, sí, había un tesoro, pero quién sabe dónde lo escondió, y hasta hoy siguen buscando el tesoro. O sea, es como el tesoro de Moctezuma, ¿no? Nunca apareció. Bueno, entonces cuando amanece, ¿okay? Se oyen los tambores, los redobles, ¿okay? Guerrero pide otra vez al sacerdote para comulgar, comulga, y acompañado del sacerdote de Cuilapan, del convento, don Vicente sale custodiado con los soldados, ¿no? Serían las 6 de la mañana, 7 de la mañana, quizá las 7 porque ya había sol, según nos narra Lucas Alamán, el 14 de febrero de 1831. Lo van a parar en un pequeño cerro que todavía está ahí. De hecho, si ustedes se paran junto al monumento, es un monumento muy grande, donde está el lugar donde cayó Guerrero, hay un monumento gigantesco donde él está, tiene su pedestal muy grande y el monumento en bronce muy grande, que está viendo hacia la ciudad, hacia Cuilapan, y se ve, porque está en alto, o sea, es un cerro, está en alto, fue lo último que vio Vicente Guerrero. ¿Okay? Al grito de preparen, apunten fuego, Vicente Guerrero es fusilado a las 7 de la mañana del 14 de febrero de 1831. Moraleja y conclusión de esta etapa. No habían pasado 10 años y los dos personajes que intervinieron en la consumación de la independencia habían sido fusilados. Y los dos por motivos políticos. Asesinados más que fusilados. Porque si bien Guerrero se había comportado muy mal, pero no era por ganas, sino por ignorancia. Bustamante no esperó, quería deshacerse de él y lo elimina de esta manera tan brutal. El cuerpo de Guerrero es amortajado y enterrado primeramente en Cuilapan, hasta que años después, muchos años después, cuando vienen las leyes de reforma, ¿okay? Su cadáver es llevado a la Catedral de México, donde ahí está en lo que era antes la cripta de los héroes de la independencia, y ahí se le pone a Guerrero. Posteriormente, en época de Porfirio Díaz, ¿okay? Su cadáver es llevado al Panteón de San Fernando. Ya no enterraban a nadie en el sentido de entierro, pero sí depositaban huesos, y ahí lo depositan, ¿okay? Está muy poco tiempo en el Panteón de San Fernando, le hacen un monumento inmenso, le hacen un monumento grandote, la tumba se puede ver, pero nunca se sacó, porque más tardaba en hacer el monumento en San Fernando que el general Obregón, cuando se hace el primer centenario de la consumación de la independencia de México. O sea, hoy se celebró el bicentenario, hace 100 años convierte el Ángel de la Independencia en una especie de cripta y de tumba para todos los héroes de la independencia. Y entonces los restos de Vicente Guerrero son conducidos de una cripta del Panteón de San Fernando, donde estaban esperando pasarlos a su mausoleo en San Fernando, son llevados al Ángel de la Independencia. Actualmente los restos de don Vicente Guerrero descansan en el Ángel de la Independencia, junto con los de las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama Jiménez, Andrés Quintana Roo, José Ortiz de Leona Vicario, José está en Querétaro, Vicente Guerrero, ¿okay? Francisco Javier Mina, que también está ahí, ¿okay? Y este es el fin de la era
de los consumadores. ¿Okay? Bustamante quedaba entonces como presidente interino legal, lamentablemente quemado por este asesinato que no era necesario de Vicente Guerrero, ¿okay? Y lo va a elevar a la categoría. Bustamante, obviamente, años después, va a ser presidente de la República varias veces más. A él le va a tocar años después la famosa Guerra de los Pasteles, y don Anastasio muere tranquilamente en su cama, confesor y comulgado, en San Miguel de Allende, y está enterrado en las criptas de la iglesia principal. Es así como una iglesia muy bonita que está en el mero centro histórico de San Miguel. Abajo hay unas criptas y ahí está enterrado don Anastasio Bustamante. Pues bien, con esto terminamos lo que viene siendo el tema de los primeros años del México independiente, en donde al final de cuentas terminamos con un asesinato. El periodo de Bustamante va a continuar durante año y medio más, ¿okay? Y él va a ser una especie de puente entre los primeros años de la independencia y la etapa que todo el mundo considera como macabra y como terrible, el santanismo. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí como cada lunes, y nos vemos el próximo lunes, que Dios mediante. Gracias y muy buenas noches.